Hola niños, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente a través de esta educación remota para la segunda parte de la cápsula grabada relacionada con el programa económico de la dictadura militar, la implementación del neoliberalismo. ¿Ya? Obviamente que como es una segunda parte y como corresponde a todo buen profesor, hay que partir con una síntesis de la clase anterior. ¿Ya? Nosotros en la clase anterior hablamos cómo la dictadura militar desde 1975, después de intentar a través de la propia dirección militar, siento, encabezada por eh, José Toribio eh, eh, Medina, la dirección económica y el fracaso que tuvo entre el año 74 y 75, deciden traer a este grupo de economistas denominados los Chicago Boys para que implementaran las medidas que ellos recomendaban hace un tiempo a través de su libro El ladrillo y que contenían en el fondo una política, perdón, un modelo económico de corte neoliberal. ¿Ya? Estos Chicago Boys, que eran estudiantes de la Universidad Católica, de la Escuela de Economía, que habían hecho sus doctorados en Harvard, ¿ya? En la Escuela de Chicago, cuna del neoliberalismo, de Milton Friedman principalmente, le dicen a los militares que ellos se hacen cargo de este programa económico, de enfrentar los problemas económicos de Chile, pero que tienen que ser acatadas sin cuestionamiento las medidas que ellos van a implementar. ¿Ya? Y ahí entra también la tesis o la teoría de la Naomi Klein en torno a la doctrina del shock. O sea, que estas medidas neoliberales solamente se pueden implementar exitosamente en una situación de catástrofe o de una represión sustentada en la violación a los derechos humanos, por ejemplo. ¿Ok? Pero este nuevo programa económico de la dictadura se sustentaba en la privatización de las empresas públicas, en una reducción del rol económico del Estado, ¿cierto? En una apertura hacia el comercio exterior, sin proteccionismo económico, hay que bajar las barreras arancelarias para que los productos circulen libremente, con un incentivo a la inversión privada y también a la inversión extranjera, ¿ya? Y que tiene como consecuencia mayoritariamente que estas empresas del Estado son rematadas a precios más bajos y que benefician a un sector de empresarios chilenos que se constituye como el gran poder económico hasta hoy día en la actualidad. Una de las estrategias que también utilizó esta nueva implementación fue fijar una tasa de cambio fija entre el peso chileno y el dólar. Se volvió a restablecer el peso, sacándose nuevamente al escudo que había sido implementado por Jorge Alessandri en la década del 60. Y se fijó, como les dije, un valor fijo para el dólar de 39 pesos. ¿Ya? Durante los primeros años de privatizaciones, de cambio de sistema monetario, de una tasa de cambio fijo hacia el dólar, los problemas centrales de la economía que se venían acarreando hace un par de décadas atrás, como la inflación, ¿cierto? El desempleo eh, y la devaluación de la moneda, tuvieron sus problemáticas. En el año 81 hay una pequeña y leve recuperación que parecía dar crédito a los propuestas de estos Chicago Boys, pero caemos en el año 1982 en los efectos de la denominada crisis del dólar, que como el título dice, nos regresa a nuestra triste realidad. La crisis del dólar de 1982 es un efecto, una consecuencia de la segunda crisis del petróleo de 1979 en el contexto de Guerra Fría, y lo que hace es que genera una disminución en la demanda de las exportaciones chilenas, ¿ya? Y eso implica que la tasa de interés internacional se elevaron y se desajustó la tasa fija del dólar, que se disparó de los 36 o 39 pesos a los 79 pesos. Obviamente que todo en Chile se estaba equilibrando a la relación del dólar, por tanto cuando uno pedía crédito en pesos quedaba registrado en dólares, cuando en el fondo uno hacía, eh, cuando los bancos prestaban plata también lo hacían con la misma estructura, por tanto la gente quedó altamente endeudada, la que había pedido los créditos, y los bancos se desfinanciaron, porque lo mismo hacía la gente cuando ahorraba en esos bancos.
Producto de esto se produce una quiebra generalizada del sistema bancario y el Estado chileno, a través de un profundo crédito internacional, debe salir al rescate de la banca. ¿Ya? Eh, y de hecho aquí hay un punto importante también. Producto de esta crisis ya del dólar, las economías latinoamericanas van a tener un duro revés del cual les va a costar mucho sacudirse. De hecho, la década del 80 es considerada económicamente una década perdida, porque las tasas de crecimiento económico de 1979 eran las mismas o peores que la de 1989. ¿Ya? Por tanto, hay una década de crisis económica muy potente en Chile a causa y en América Latina a causa de esta crisis del dólar. La que se hace más fuerte aún cuando los mexicanos deciden suspender el pago de su deuda externa y en el fondo los castigos se nos vienen a todos juntos como región. ¿Ya? Por tanto, cuesta ya en el contexto latinoamericano hacer un análisis desde la perspectiva económica producto de esta situación generalizada de década perdida. ¿Ya? Ahora, obviamente que las consecuencias directas o prácticas dentro de la estructura social chilena es que estos efectos de crisis tienen repercusiones sobre el endeudamiento de las personas, sobre procesos inflacionarios y también sobre el empleo. ¿Ya? Por eso, chiquillo, es que el año 1983 se producen importantes manifestaciones contrarias al régimen, producto de esta situación, en las que son obviamente que repelidas violentamente, ¿cierto? Pero que de alguna u otra manera van a marcar eh, con mayor énfasis la visión de los militares en este proyecto a largo plazo de lo que va a ser la transición a la democracia, que ya algunos lineamientos se habían establecido a través de las disposiciones transitorias que había establecido la Constitución de 1980, que en una próxima clase nosotros vamos a analizar. ¿Ya? Por tanto, la gente de alguna u otra manera en 1983 sale masivamente, ¿ya? Lo cual no había hecho durante todo el proceso anterior de los 7, 8 o 9 años que ya llevaba, casi 10 en realidad, que llevaba la dictadura a cargo del gobierno de Chile. ¿Ya? Manifestaciones masivas, muy violentas. De hecho, el mismo año 1983 se crea el Frente Patriótico Manuel Rodríguez como una de las instancias de violencia contra el régimen militar en esta función de hacer una contra, ¿ya? Desde, o una resistencia a este sistema y su violación a los derechos humanos. Obviamente que lo gatilla mayoritariamente la situación económica que vive el país desde 1982. ¿Qué consecuencias tuvo la crisis del dólar de 1982? Los principales grupos económicos, Vial y Cruzat Larraín, quedaron económicamente hundidos, ¿ya? Y tuvieron, como les dije, que ser recuperados por el Estado. El PIB disminuyó un 15%, lo cual es, pero ya, o sea, radical. Si ustedes analizan hoy día en pandemia los riesgos que tiene el PIB de los puntos porcentuales, que pueden ser de un 2 o un 3%, y que los consideramos que estamos en una profunda crisis, imagínense lo que significa caer rápidamente en un 15%. Para los que no saben, chiquillos, el PIB es el Producto Interno Bruto, que es la cantidad total de producción en relación a las ganancias totales que recibe el país por esas actividades económicas que realiza. La fuerza de trabajo industrial cayó en un 20%, el desempleo aumentó un 6% y se quiebra el sistema bancario y financiero nacional, lo cual implica que el Estado chileno, el Estado chileno tenga que salir al rescate mediante créditos internacionales, lo cual genera, obviamente, un aumento considerable en la deuda externa por muchos años que van a ir incluso después del término de la dictadura. ¿Cuál fue la estrategia de los economistas de la dictadura entre 1983 y 1990? Porque en el fondo ahí hay un cambio. Ya en el fondo hay un cambio desde la estrategia puramente neoliberal que se había implementado por incorporarle algunos elementos también sociales, desde el rol subsidiario que el Estado tiene determinado por la Constitución de 1980. Por ejemplo, se crea un nuevo sistema de auxilio al empleo, el famoso POG, ¿ya? Si ustedes lo comentan con sus abuelos o con sus padres, ellos les podrán decir
cuáles eran las condiciones de estos trabajos, en el fondo que eran trabajos muy precarios, de muy bajo sueldo, pero que buscaba ir en rescate de las altas tasas de desempleo. Se devalúa hasta en un 88% el peso, ya 88% el peso es una de las devaluaciones más grandes que han ocurrido en la historia de nuestro país. El Estado asume la dirección de los bancos y el Banco Central asume sus deudas, endeudamiento fiscal, rescate bancario. Y en 1985 Hernán Vigi es nombrado ministro de Hacienda. Este es un cambio porque no es un Chicago Boys, en primer lugar. Ya es un presidente, o sea, perdón, es un ministro de Hacienda mucho más pragmático, con un plan de recuperación desde la perspectiva del incentivo fiscal mucho más fuerte por sobre la inversión privada. ¿Ya? Ahí tenemos a Hernán Vigi, ¿ya? Y un poco de lo que es esta sátira que se hacía con esta nueva administración. Coma tranquilo, jefecito, que yo lo defiendo, aunque el Papa le haga un exorcismo. El pragmatismo de Vigi y la recuperación económica. ¿Cuáles fueron las características que tuvo este segundo ciclo de dirección económica de la dictadura militar? Primero, un cuidadoso manejo de la tasa cambiaria y el volumen del circulante, control del circulante en el fondo para regular el precio del dólar. Acuérdense que esa es una de las acciones que tiene encomendada el Banco Central desde su creación en 1925. Se potencia el mercado interno para reactivar la agricultura y la industria, o sea, tenemos que recurrir nuevamente a ciertos elementos proteccionistas que habían sido totalmente rasgados y rotos durante la primera etapa puramente neoliberal. Se elevaron los aranceles a las importaciones, ahí está el elemento del proteccionismo. Se eliminó el IVA para las industrias de insumos minería. Acuérdense que el IVA, el impuesto al valor agregado, eh, eh, fue creado por la dictadura, ¿cierto? Hoy día hay toda una discusión sobre el IVA, hoy día en la actualidad, por una de las reformas al sistema de pensiones y la propuesta desde el Ejecutivo de aumentar el IVA en pos de ir a los fondos de pensiones, ¿ya? Infórmense de esos chiquillos porque a los que más les va a repercutir es a ustedes, ¿ya? Eh, se eliminó el IVA, como les dije, para la industria de insumos para minería, cosa de reactivar la minería que era el sustento y el sueldo de Chile aún. Se emplearon estrategias fiscales para el pago de la deuda externa, se aumentó considerablemente la inversión extranjera, principalmente de energía y en minería. ¿Cuáles fueron las consecuencias políticas de la crisis del dólar? Surgimiento de una nueva oposición a la dictadura desde el movimiento obrero por la precarización del empleo y el asesinato de Tucapel Jiménez, que era un dirigente de la ANEF, de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, de empleados del Estado. El 11 de mayo de 1983 se realiza una huelga general masiva, acompañada por los cacerolazos y bocinazos que de alguna u otra manera hemos revivido desde octubre hacia el último tiempo. Se comienza a rearticular los partidos políticos para hacer en el fondo una oposición política a la dictadura militar. Se crea el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que inicia sus acciones terroristas menores a torres de alta tensión como una forma de desestabilizar a la dictadura. Y por iniciativa del arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno, 11 partidos firmaron en 1985 el Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia para presentar una exigencia más sólida a la presidencia de Augusto Pinochet y la Junta Militar. Ya. Por ende, chiquillos, este proceso se instaura en un contexto de transición a la democracia que va a ir desde 1982 hasta 1991. Pero eso es un tema que tenemos que analizar después que hablemos de la Constitución de 1980 y nos va a corresponder hacerlo en una sesión siguiente. Ya, atentos, chiquillos, espero que esta cápsula grabada les ordene un poquito las cosas. Ya, acuérdense que ustedes cuentan con un texto de apoyo, el cual pueden revisar también en función de este tema. Esta semana no les voy a dejar actividades porque es una semana corta, de martes a jueves. Y sí vamos a tener el horario de chat el día jueves, pero solamente lo que yo les pido para esta sesión es que al momento de revisar la cápsula grabada, tomen los apuntes, anoten sus dudas para que las podamos resolver en los horarios de chat.
Nos vemos chicos, que estén bien. Ojalá volvamos pronto a lo presencial.